Ser Profesional Independiente, el podcast para vivir de tu profesión. Y este episodio hoy es especial para las que trabajan de forma independiente, para vos que sos profesional independiente, para vos que sos contadora también en particular, porque hoy no te voy a dar tips, no te voy a dar reflexiones sueltas, hoy te quiero contar mi historia. Lo bueno, lo malo, lo distinto y sobre todo cómo llegué a vivir de mi profesión a mi manera. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. Sobre todo porque no hay una sola forma de vivir de tu profesión. Lo importante es que puedas adaptar tu profesión a tu vida y que no tu vida se tenga que adaptar a tu trabajo. Entonces, bueno, como spoiler, me hice el mate, porque este es un episodio más de contarte un poco más íntimo si querés, así que estamos eh, con el mate. Pero bueno, como spoiler, no fue lineal, no fue fácil, pero sí fue posible, por eso estoy convencida de que también es posible para vos y es posible para todas. Solamente hacen falta las herramientas correctas. Así que hoy te voy a contar un poco cómo fue todo este proceso. Voy a tratar de hacerlo muy largo porque fueron muchos años. Todo esto empezó, eh, factos, digamos, desde 2018, cuando renuncié a mi último trabajo en relación de dependencia. Yo trabajaba en un estudio contable muy grande en Argentina, estaba a cargo de la administración del estudio que se componía por varias empresas. Em, yo me especializaba en impuestos, pero también hacía como la parte generalista contable, auditorías, balances, organización, ¿no? De la administración, tenía muchas personas a cargo, qué sé yo. Entonces, cuando renuncié dije, bueno, yo me quiero dedicar a la consultoría porque conozco bien los procesos contables, así que puedo ayudar a las empresas a crear mejores procesos. Y esa siempre fue mi idea y yo siempre lo tuve muy claro. Y es lo que hoy, 2025, hago. Pero allá por 2018, cuando renuncié y empecé, los primeros clientes que empecé a tener fueron de impuestos, porque es la fácil, ¿no? Es la que, como es el servicio que todos los clientes necesitan de forma obligatoria, porque la ley lo requiere, todos empezamos con eso. Porque como es obligatorio, es más fácil que nos digan que sí. Entonces yo empecé con eso, con lo que sabía, con lo que más conocía, que era la parte de impuestos. El tema es que me empecé a llenar de clientes, de los conocidos, del barrio, de las recomendaciones, de cosas que me pasaban colegas que ellos ya no querían. Y me iba bien porque yo tenía varios clientes, pero no tan bien porque trabajaba más horas que antes, que ya es mucho decir, muchas horas. Trabajaba en relación de dependencia y cuando empecé independiente, para igualar los ingresos que tenía cuando estaba en relación de dependencia, tenía que trabajar muchas más horas, ¿no? Entonces, en definitiva, ganaba menos. Entonces, me frustré muchísimo porque esa libertad que yo quería, cuando renuncié a mi trabajo en relación de dependencia y la que fui a buscar en el trabajo independiente, al final no estaba, porque yo trabajaba más y ganaba menos. ¿Dónde estaba esa libertad que en mi cabeza hay ser tu propio jefe, no tener techo de ingresos y todas esas cosas que uno escucha cuando dice esto de trabajar independiente? Bueno, la verdad que fue una desilusión y una frustración muy grande porque yo sentía que había salido del sistema, pero que me había metido en una rueda igual o más exigente, porque ahora la responsable era yo, no era ya la empresa para la que trabajaba, ¿no? Entonces, fue una frustración muy grande, pero a la vez fue un desencadenante de un crecimiento muy grande y un cambio muy grande, porque yo estaba convencida de que tenía que haber otra forma de hacer las cosas, tenía que haber otra forma de ejercer la profesión y no esta, que me hacía sentir tan incómoda y que me hacía no valorar lo que yo hacía. Yo estaba convencida de que tenía que haber otra forma de ejercer la profesión, pero que yo no reconocía. ¿No? Entonces, ahí empezó como una segunda etapa de mi trabajo independiente, que fue la búsqueda, ¿no? De tratar de encontrar algo. No sabía qué era lo que yo buscaba, porque no sabía, quiero ser como esa. No había en ese momento, 2018, eh, eh, tanto influencer y tantas cosas en las redes. Si bien, obviamente, yo veía Instagram y todo eso, pero no estaba tan abierto todo, ¿no? No todo el mundo, sobre todo los profesionales de profesiones como las nuestras, no estaban tanto en redes en ese momento. Entonces ahí empecé en la búsqueda, ¿no? Empecé a estudiar distintas cosas con el afán de encontrar la solución. Primero empecé con marketing porque yo lo que quería era atraer nuevos clientes. Después, pensando más a largo plazo, hice un MBA en una universidad de acá de España. Hice un máster en Project Management. Hice un posgrado en coaching, un diplomado en coaching, un posgrado en neurociencia. Bueno, y un montón de otras cosas de cursos y de capacitaciones pequeñas también que me sirvieron mucho como eh, para aprender
a tratar a mi estudio contable, por más que era yo sola, era un estudio contable, como un negocio. Pero lo que me pasó con todas las capacitaciones que fui haciendo es que estaban pensadas para grandes empresas. Eh, Marketing era como un equipo, con publicidad. ¿Cómo hago yo eso? El MBA era como, eh, no sé, cómo manejar equipos de proyectos, de project management, hablaban de energía y de equipos grandes y cómo manejar, como todo lo que yo aprendía en todo lo que estaba capacitándome era para grandes empresas. Entonces, esa búsqueda no solo se transformó en una búsqueda de aprender, sino se transformó en una búsqueda de adaptar. Bueno, todo esto que estoy aprendiendo lo fui adaptando a mí. Bueno, ¿cómo puedo adaptar lo que aprendí en el máster de marketing a mí? Que soy una contadora, que estoy en el living de mi casa liquidando un IVA. Lo mismo con un MBA, con un máster. Bueno, entonces ahí se trató también de adaptar todo eso a mí. Entonces aprendí, lo adapté, lo apliqué, lo bajé a tierra y ahí armé mi propio sistema, ¿no? Entonces, con ese propio sistema de a poco fui avanzando y creé mi servicio, digamos, de consultoría. Obviamente el primero salió todo mal. Acá es tipo, me estoy confesando, ¿no? Pero el primer cliente de consultoría que tuve, hice todo mal, desde el momento cero, pero sirvió como aprendizaje clarísimo. Nunca me va a volver a pasar lo mismo que me pasó en ese momento. ¿Qué hice? Primero, obviamente, creé el servicio, tuve una reunión con el cliente, escuché cuáles eran sus problemas y le creí. No porque me estuviera mintiendo, no, no, eso no fue el error, sino porque simplemente armé el presupuesto de la solución en base a lo que el cliente me contaba como problema, en vez de yo hacer mi propio diagnóstico, porque claro, lo que ve el cliente como problema no necesariamente es el problema, entonces el problema termina siendo mucho más grande y yo ya había pasado un presupuesto para resolverlo, entonces terminé trabajando el triple y cobrando nada, muy poquito. Pero bueno, sirvió de aprendizaje, fue mi primer cliente. Y a veces se aprende así, a los bifes. Yo siempre digo que yo aprendí a los bifes porque nadie te enseña, o por lo menos ahora yo lo comparto con otros profesionales, pero en ese momento nadie te enseñaba. En la universidad no te lo enseñan a cómo tener tu propio estudio contable. En la universidad también te enseñan a trabajar para otros. Nadie te enseña a manejar tu propio negocio, a tener tu propio estudio contable. En la universidad te enseñan los impuestos, la auditoría, el sueldo, pero no, incluso en la licenciatura en administración, incluso en el MBA, que es muy parecido a una mezcla entre ambas carreras, ¿no? Siempre te enseñan a manejar negocios ajenos, ¿no? Entonces, cuando sos vos la que tenés que tomar decisiones, pasan muchas otras cosas, sobre todo por la cabeza, que hay que aprender a manejar. Y en este proceso también em, tuve que aprender a hacer muchas cosas que antes no hacía, como por ejemplo hablar en público, hablar con gente. Yo me acuerdo cuando me recibí, el seminario final que tuvimos que rendir en la tesis, digamos, eh, yo casi me muero de los nervios de pararme adelante de 30 personas iguales que yo, que sabían menos o lo mismo que yo, y estaba súper nerviosa y me titubeaba la voz y hoy en día doy charlas en consejos profesionales, doy cursos online en España, en Argentina, entonces en inglés, en castellano, y vos decís, bueno, ahí hubo un crecimiento enorme, sí, pero también hubo mucha dedicación, ¿no? Mucho tiempo y mucho prueba y error. Eh, y otras cosas de las que tuve que aprender es a, a decir que no, a poner honorarios. Bueno, el tema honorarios yo siempre fui malísima y con el prueba y error y darme la cabeza contra la pared, estar re nerviosa y cerrar los ojos y hacer lo que yo sabía que tenía que hacer porque cuando lo planificaba en mi escritorio, súper bien, ahora cuando me tenía que sentar adelante de un cliente a hablar de honorarios, me resultaba muy difícil, entonces por eso yo también hago mucho hincapié en lo que comparto de honorarios porque sé que, que es como el espejo, ¿no? Es como el espejo de lo que hacemos, porque ahí se ve la retribución por el servicio que prestamos. Entonces, si cobramos poco, es como que estamos, es como la profecía autocumplida. Si cobramos poco y nos pagan poco, es como que estamos confirmando que nuestro servicio es malísimo. Y no, tal vez simplemente nos faltan herramientas para cobrar mejor y para estar segura al momento de pasar honorarios. Y a mí eso me costó mucho, pero bueno, también creo que fue una de las áreas en las que más mejoré. Entonces, con todos estos cambios me empezaron a llegar, entre comillas, digo llegar porque empecé a generar oportunidades donde
hablábamos de más dinero y de mejores condiciones. Pero también llegó ese momento donde te tuve que empezar a decir que no. Por ejemplo, hubo una situación en particular donde yo había mandado una propuesta de servicios a una empresa. Esta empresa eh, aceptó mi propuesta, pero me había puesto como condición que yo vaya presencial 2 veces por semana a la empresa a trabajar con el equipo de administración. Silencio. Y en ese momento estuve a punto de decir que sí. Pero ¿qué pasaba si yo decía que sí? Me estaba diciendo que no a mí. Porque una parte importante de todos mis objetivos, como te contaba al inicio, era la libertad. Y yo quería viajar. En ese momento tenía 20 y pico. Yo quería viajar por el mundo, eh, quería volver a viajar. Había estado 6 meses en Europa y quería volver a hacerlo con mi negocio. Quería hacerlo más tiempo. Quería poder hacer, ¿no? Que mi negocio me permitiera cumplir mis objetivos. Y si yo decía que sí a estas condiciones que me había puesto la empresa, me estaba diciendo que no a mí. Entonces, decirle que no a otros fue decirme que sí a mí misma. Aparte, haberle dicho que no a ese cliente me permitió después poder decirle que sí a otros, a los que sí estaban alineados, porque si yo le hubiera dicho que sí a ese que no se alineaba con mis objetivos, después no iba a poder aceptar y trabajar con los clientes que sí yo quería. Y que tarde o temprano fueron llegando y empecé a tener clientes más grandes de Argentina y también de Europa. Empecé a trabajar con clientes de Europa, ahora estoy viviendo en España, pero todo esto empezó antes. Yo me vine a vivir acá ya teniendo clientes de acá. Todo empezó como aprendí y lo hice súper planificado. Entonces, antes de venirme acá, hice un máster en una universidstudad acá. Hice el MBA y el máster en Project Management, lo hice en una universidad acá, como para tener algún aval local, como para que las personas de acá también vean que mis capacitaciones eran de acá. Empecé a trabajar con clientes, incluso antes de mudarme, casi un año y medio antes de mudarme, ya tenía clientes de España, de, de Reino Unido, ¿no? Em, entonces, como que lo hice más planificado, pero no lo hubiera podido hacer si no hubiera dicho que no a las cosas que no se alineaban con mis objetivos, ¿sí? Fue un salto enorme, pero también fue una cadena de decisiones chiquitas y sostenidas. Y siempre digo que mis decisiones chiquitas y sostenidas me sirvieron para alinearlos con mis objetivos, pero también ese mismo método se puede usar para tus decisiones y para tus metas. Mis objetivos eran estos, pero si hubieran sido otros, el método, la forma hubiera sido la misma, simplemente que alineado a un objetivo distinto. Y de hecho, ahora mis objetivos son distintos y sigo aplicando el mismo método, porque se trata de romper los moldes. Cuando yo estoy segura que nadie, cuando se anotó en la carrera de contador, dijo, me quiero dedicar a liquidar monotributo. Y hoy en día, cada vez que sale un cambio de monotributo, los contadores están como locos, ay, nos quieren borrar del mapa. Chicos, aprendimos y estudiamos años para liquidar un monotributo. Si bien está buenísimo, porque a mí me encantaban los clientes de monotributo, porque era simple, era como que sentía que los podía ayudar, se resolvía bastante rápido y era bastante rentable, la verdad, por el tiempo que llevaba. También sentía que estaba trabajando por debajo de mis capacidades, ¿no? Entonces, si bien es algo simple, también era algo poco desafiante. Entonces, si bien es una situación, es un lugar cómodo, también salir de los moldes es ¿por qué yo hice esto que hice? ¿Por qué estudié esto que estudié? ¿Qué quería hacer? ¿O para qué me sirve esto? Porque yo soy contadora, sí, pero no es lo único que soy. ¿Qué tal si yo puedo, con esto que estudié, usarlo como una herramienta y no como mi identidad? Ser contadora no es liquidar monotributos solamente, o no liquidar IVAs solamente, o cargar declaraciones juradas. Hay muchas más cosas que sabemos. Y cuando yo me empecé a dedicar a consultoría, muchos colegas y muchas personas de mi alrededor me decían, primero que no iba a poder, porque la consultoría es, como te decía, es algo optativo, es valor agregado, te pueden decir que sí o que no, y la empresa por ahí sigue, le va a ir mejor o peor, pero sigue. No es que sí o sí necesitan como el tema de impuestos. Y muchos otros colegas también me decían que eso no es ser contador, que si no sabes de ganancias, si no estás al día con los impuestos, como que dudoso. Discúlpame, pero no.
difiero, y yo creo que ahí se trata de, de romper los moldes y también me costó legitimar lo que hago, ¿no? Porque está como muy establecida la imagen del contador relacionada con impuestos y no es nuestra única competencia profesional, no es lo único que sabemos y podemos hacer. Y lo interesante es que no hay capacitaciones sobre esto. Y tuve que un poco inventar la forma de prestar este servicio, ¿no? Entonces, también estando acá, muchas personas piensan que vivir afuera es estar en la cima y que todo es re fácil. Y desde afuera, ahora viviendo acá, te digo que no es todo tan fácil. Cada momento, cada situación tiene sus desafíos. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, que yo acá viviendo en España soy extranjera. Entonces, a las empresas que yo a los clientes que yo les llevo mis propuestas, también tiene sus desafíos, porque no soy una persona local, soy una extranjera. Entonces también tiene sus desafíos y también estoy aprendiendo mucho sobre todo de mostrar el valor de lo que hacemos para que se vea sin importar, en mi caso, por ejemplo, ahora, de dónde soy, ¿no? Entonces, cada etapa y cada momento y cada cosa tiene su desafío y me parece que lo más interesante y lo más importante es aprender de todo eso. Em, pero lo que más me llevo de todo este proceso que sigue, pero que también, que también está como más consolidado ahora, es que fui aprendiendo, fui organizando, fui sistematizando, y hoy todo eso es un método que lo probé primero conmigo, lo compartí también con otros colegas, y hoy está consolidado todo en un método de lo que es el programa Profesión con Visión, que no es un curso, sino que es una hoja de ruta, no es una teoría, sino es el mapa que yo apliqué para dejar de quemarme y empezar a disfrutar de mi profesión. Así que eh, como reflexión me gustaría contarte que no hace falta tener todo resuelto, o es por lo menos mi forma de verlo, sino lo que hace falta es dar el primer paso con dirección, con intención y con foco. Me gustaría invitarte a un encuentro gratuito que vamos a hacer el día 4 de agosto a las 4 de la tarde, donde te voy a compartir las 6 claves para ganar más y trabajar mejor con tu estudio contable. Es un encuentro gratuito para contadoras independientes. Te voy a dejar acá abajo en las notas del episodio el link para que te puedas anotar. Me emociona mucho poder compartirte las claves, los pilares que a mí me ayudaron a poder instrumentar todo este proceso, a los 6 pilares de mi método que me ayudó a hacer todos estos cambios. Así que me encantaría verte ahí. Te voy a dejar, como te decía, acá abajo el link para que te anotes. Es un encuentro gratuito, así que si tenés alguna colega, alguna contadora amiga que sabes que le interesa y que le va a venir muy bien no solo escuchar mi historia, sino también aprender cuál es la forma, cuáles son los pasos, los pilares, las claves. eh, Están súper invitadas, así que bueno, muchas gracias por haber compartido conmigo este episodio distinto, donde hablo más de mí que de mis pensamientos. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio y nos vemos el día 4 de agosto en el encuentro para contadoras independientes, donde te voy a compartir las 6 claves para ganar más y trabajar mejor con tu estudio contable.